Buenas tardes. Vamos a empezar. Hemos tenido una tarde un poco accidentada porque, claro, no recordábamos que esta era la última conferencia del ciclo era aquí, en San Fernando. Bien. Bueno, pues eso, estamos al final de este viaje. Entonces, esta conferencia de Patricia Almarcegui es como el regreso a casa, ¿no? Como algo que está en la experiencia, en toda la experiencia viajera, ¿no? Y además el regreso a casa está cargado de significados en el viaje, ¿no? Además, precisamente, iniciamos este ciclo, este viaje metafórico, precisamente con un regreso, ¿no? Con el viaje de Ulises, el viaje errático en el periplo que le llevó de vuelta a casa después de Troya, ¿no? Continuamos luego nuestro camino con las trepidantes aventuras de los viajes extraordinarios de Julio Verne. Luego nos paramos. Después de ese viaje trepidante tuvimos un reposo con la contemplación del paisaje en la obra de Unamuno y de Azorín, donde también apareció nuestro paisano Gabriel Miró, ¿no? Luego nos fuimos en busca del Martini Dry, a lugares tan emblemáticos como el Harris Bar de Venecia o la cafetería del Hotel Plaza de Nueva York. Y hoy llegamos de la mano de Almarcegui. Yo creo que hacer una especie de síntesis de lo que es un viaje, ¿no? Por lo que me ha contado, de lo que he visto en el PowerPoint que me mandó para que lo pusiésemos con tiempo. En fin, yo creo que si la experiencia del verdadero viaje es que transforma al viajero, ojalá este ciclo que termina hoy nos sirva a todos para cambiarnos algo, ¿no? Para cambiar nuestra mirada sobre el viaje. Yo creo que si esto ocurre, pues Jorge, Emilio y yo, los que hemos montado este viaje, estaremos muy satisfechos, ¿no? Y voy a presentar a nuestra conferenciante de hoy. Patricia Almarcegui es escritora y profesora de literatura comparada. Sus líneas de investigación se centran en la estética literaria y los estudios culturales. Ha sido profesora invitada de The American University del Cairo, en la Sorbona. Realizó estancias en el Instituto de Literatura Comparada y Sociología de la Universidad de Columbia en Nueva York con el profesor Hamid Dabashi. Entre sus publicaciones tiene primero ensayos, Ali Bey y los viajes europeos a Oriente, El sentido del viaje, segundo premio de ensayos de Fray Luis de León, Los mitos del viaje, Estética y cultura viajeras, novelas, El pintor y la viajera, traducido al francés y al persa, La memoria del cuerpo, traducido al árabe y al catalán, Las vidas que no viví. Ha sido, bueno, en literatura de no ficción también tengo aquí otra que se me había olvidado, Conocer Irán, traducida al árabe, y Cuadernos perdidos de Japón, traducida al francés, al griego y al árabe. Ha colaborado en el diario .es, en el suplemento cultural de La Vanguardia del País, en Cuadernos hispanoamericanos y en la revista Occidente. Fruto de su residencia en Shiraz, Irán, no sé si se pronuncia así, Shiraz, es autora del proyecto de arte contemporáneo y poesía El murmullo de la tumba de Jafez. También se pronuncia así, ¿no? Ha dirigido cursos e impartido conferencias en el Museo del Prado, la Virreina, el Instituto de Estudios Árabes de la Universidad de Exeter. Ha colaborado en diversos proyectos expositivos y tratales como El harén y las nuevas Sherezades. Y nada más, cuando quieras. Vale. ¿Te quedas aquí conmigo? Sí, no, me voy para aquí para ver la señora. Eso te iba a decir mejor.
para que estés más tranquilo. Luego puedes subir aquí. Sí. Bueno, pues buenas tardes y quería agradecer muchísimo aquí a José Ramón, a Emilio y a Jorge la invitación a participar en este ciclo. También que haya podido venir en fecha tan tardana, que dirían en Aragón, bueno, para organizarme yo así la agenda, así que muchas gracias por esperar para que clausurara el ciclo y también pues daros la enhorabuena por dedicar un ciclo a un tema tan importante, más que interesante, como es el viaje, ¿no? Y que más allá del viaje como forma de conocimiento, como posibilidad de conocer la historia, de conocer la antropología, de conocer la política, pues el viaje como forma de la cultura que es algo que puede decir todavía muchas cosas de algo que nos interesa ahora mucho, que es la historia de las mentalidades, ¿no? Entonces, hora es de aproximarnos al viaje también para conocer, por ejemplo, cómo ha sido la curiosidad o la historia de la curiosidad desde, yo qué sé, desde la época de Gilgamesh, ¿no? Porque la curiosidad habla mucho del viaje, o el viaje de la curiosidad, o la historia, por ejemplo, del miedo. El viaje también tiene mucho que decir sobre a qué hemos temido y a qué ha temido la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, enhorabuena por ese ciclo. Yo, en las diferentes conversaciones que tuve con José Ramón, enseguida vimos esa posibilidad de hablar de una mirada viajera, ¿no? Que es lo que haré aquí de construir, identificar y defender una mirada viajera. Y ese tema para la conferencia también surgió hablando él y yo vivo en Menorca, en Ciudadela, he venido hoy desde allí, y nosotros conversábamos también sobre esa crisis tremenda que está siendo la del turismo, ¿no? Y bueno, aunque eso podría ser objeto de otro ciclo de conferencias, ¿no? Yo voy a permitirme aquí hablar de 5 o 6 puntos muy rápidos antes de justificar esa mirada viajera. Voy a hablar de algunos de los temas hoy sobre los cuales por fin se está discutiendo y reflexionando en torno al turismo. Y ahí los dejo. Y ya, pues si quieren luego hacer alguna pregunta sobre ellos, ¿no? Entonces, el primero, no creo que hable de cosas muy nuevas, ¿no? Pero el primero es que la crisis que hay del turismo no es una crisis del turismo. Es decir, no podemos poner el turismo en el centro de la crisis, ¿no? Porque lo que está en crisis es un modelo ecosocial. Y quiero decir, lo que hay que cambiar es ese modelo y no ese turismo. A mí me gusta hablar, y creo que la palabra para hablar del turismo es ya hablar de la turistificación, ¿no? Y bueno, pues no creo que tenga nada que ver yo o ustedes cuando viajan y cuando cogen un vuelo, no tienen ustedes nada que ver con que cuando llegan a Palma, se me ocurre, por ejemplo, pues las Kellys que están haciendo los servicios de habitaciones estén muy mal pagadas, ¿no? Ni tampoco tenemos nada que ver cuando vamos, pues seguimos con Palma, a Palma, que los trabajadores que ahora llevan el nombre y podrían llamarse proletariado, es el nuevo proletariado, ¿no? Que los trabajadores que tienen que desplazarse a Palma para trabajar como turistas, ¿no? Tengan vivienda y tengan que residir en una roulotte a las afueras de Palma. Es decir, nosotros no tenemos que ver cuando viajamos o somos turistas con eso. Eso tiene que ver con un sistema que tiene que cambiar, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta o la gran pregunta sería, ¿se podría salvar la turistificación de la capitalización, de la rentabilidad económica, del enriquecimiento rápido, ¿no? Bueno, pues ahí va una gran pregunta. En todo caso, lo que yo hablaba con Juan Ramón, esa concomitancia entre Menorca y Alicante. Alicante ahora mismo es una ciudad hipertensionada por la turistificación y, en todo caso, todo esto que hemos hablado y a lo que está dando lugar es a una reflexión. Y hacía falta, mucha falta, que se reflexionara sobre la turistificación,
¿no? O sea que ahora mismo hay debates, encuentros, reuniones y ahí se está avanzando, decidiendo, pensando y también aproximándose al turismo de una manera que no se han aproximado casi nadie todavía, que es, por ejemplo, desde la antropología. No solo aproximarse desde el punto de vista económico, sino desde la antropología, ¿no? Y bueno, el viaje no es inocuo y el turismo tampoco. Es decir, cuando nos movemos, cuando nos trasladamos, hay un costo. Es un costo medioambiental y distorsiona el lugar al que se va. Eso hay que modificarlo. Pero el viaje no es algo que quede inocuo. ¿Qué se podría hacer? Bueno, en eso estamos, en esa reflexión. Quizás una posibilidad muy interesante es pensar que cada uno de los sujetos de la turistificación fuera estudiado como si fuera un metabolismo. Voy a poner un ejemplo. Un hotel de 240 plazas. Bueno, hace unos meses que me invitan a Casa Planas en Palma, donde nos reunimos gente de todas las disciplinas del país y de fuera del país para discutir, para hablar sobre la turistificación, ¿no? Y entonces en un encuentro que tuvimos me entero que los primeros hoteles que se hacen en Palma tienen la misma capacidad que el charter que los traía desde Cuba. Entonces el charter tenía 210 plazas y los primeros hoteles que se hacen tienen capacidad para 210 plazas, que es lo que cabe en un avión. Bueno, quiero decir con esto que pensemos, por ejemplo, en un hotel que es como un metabolismo, es un metabolismo. Entonces, un metabolismo tendría que ser capaz de aquellas necesidades que genera, autosatisfacerla él mismo. Entonces, ¿qué se puede hacer para que, por ejemplo, un hotel, bueno, pues las aguas que utiliza dejen de ser residuales y se pudieran regenerar? Es más, que puede hacer el hotel y que pueden hacer las organizaciones gubernamentales para que eso se autorregenere. ¿Qué puede hacer un metabolismo hotel, por ejemplo, para que todos los trabajadores que vienen de fuera tengan un lugar para residir? En fin, pensar en los entes como metabolismos y ver de qué manera eso podría, bueno, pues ir dando la capacidad suficiente y gestionando sus propias necesidades, ¿no? En fin, hay que pensar también en el turismo como algo que se ha generado por impulsos positivos, que los tiene. El que viaja, el que es turista, ha sido movido por impulsos positivos. ¿Qué impulsos son? Bueno, la curiosidad, el conocimiento. ¿Y hay algo que pueda satisfacer esa curiosidad y ese conocimiento que no sea el turismo? Pues igual sí, ¿no? Es decir, que también tenemos que estudiar aquellos impulsos positivos que han movido el turismo. Bueno, después de este speech aquí que les he dado sobre, venga, turismo, ahí lo suelto, que no es el objeto de esta conferencia, sí que voy a hablar de esa mirada viajera, ¿no? Fíjense, el por es importante, por una mirada viajera. Eso significa vayamos a defender una mirada viajera. Sí, el micro. ¿Qué significa? Que voy a intentar defender, construir, identificar una mirada viajera. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que quizás esa mirada viajera puede salvar todo lo anterior que he dicho. Esa mirada viajera quizás podría, bueno, ayudar a que lo que he dicho anteriormente, bueno, fuera tratado y mirado de otra manera, ¿no? Bueno, yo soy escritora, ahora mismo es lo que más me interesa y por lo tanto voy a hablar también de libros ya que están presentando una mirada viajera diferente. Ahora mismo hay una transformación de la mirada y yo creo que estamos en un momento en el que las sensibilidades se están transformando. Y ya hay libros que podemos ir leyendo que muestran cómo se puede percibir el mundo de otra manera y cómo esa diferente manera de percibirlo, bueno, puede ayudarnos, pues no sé, a que quizás salgamos de esa crisis ecosocial o tan capitalizada, ¿no? Entonces, de lo primero que voy a hablar
es quizás de esas nuevas sensibilidades, ¿no? O de la sensibilidad y de la percepción, ¿no? Entonces, bueno, escribir y leer es analizar de forma sensible, ¿no? Entonces, los actos no son suficientes, los hechos, los actos no son suficientes para dar cuenta de la tremenda complejidad de la realidad actual, pero sí las sensaciones pueden dar cuenta de esa realidad. ¿Por qué? Porque las sensaciones provocan emociones. Es decir, defender una literatura que a través de los sentidos esté generando percepciones, sensaciones, y las sensaciones emocionan. Y todo aquello que tiene que ver con las emociones es también político. Pensaba mientras preparaba esta conferencia, hay ahora mismo una gran exposición en el museo, en el Centro de Arte Reina Sofía en Madrid, del filósofo francés Didier Huberman, y trata solo sobre las emociones. Se basa en Lorca, es una exposición, la habrán leído, que es sobre Lorca, pero él, a través de Lorca, lo que quiere es, ha creado una gran exposición que active las emociones, ¿no? ¿Cómo se activan las emociones? A través de la sensibilidad, a través de las sensibilidades. Bueno, hoy nos encontramos más que nunca a un mundo muy sensorial. Igual hace siglo y medio, a final del XIX, lo que había que satisfacer, las respuestas que había que responder eran respuestas, eran preguntas que tenían que ver con el alma, con el espíritu, ¿no? ¿Dónde va nuestro espíritu? ¿Dónde va nuestra alma? Hoy, ¿qué es lo que hay que satisfacer? ¿Qué es lo que hay que justificar? Los deseos. Hoy es una época muy, muy sensual, y que busca satisfacer rápidamente los deseos. ¿Qué son los deseos? Elementos provocados por las sensibilidades y por las percepciones, ¿no? Por lo tanto, estamos en una época que se están generando nuevas sensibilidades, nuevas emociones, siempre basándonos en los sentidos. Estamos en la época visual, en la época de la mirada. Yo me atrevería a decir que esa época ya está pasando, esa era tan absolutamente iconizada, ¿no? Tan visual, ya se ha extremado. El conocimiento parece que solo puede venir a partir de las imágenes, ¿no? Entonces, en una época así no había más que girar un poco más la cabeza y decir, ¿y si ahora nos centramos en otro sentido, en otra percepción, con la misma intensidad que nos hemos centrado en la mirada? ¿De qué sentido estoy hablando? Del oído. Fíjense de qué manera hoy el oído, los audiolibros, los podcasts, de qué manera nos estamos acostumbrando a escuchar más, a que el conocimiento no solo venga a través de la mirada, sino que venga a través del oído. ¿Y cuál es el gran interlocutor del oído? La voz, las voces. ¿Qué son las voces? Bueno, la voz es hablar desde el punto de vista literario a través de algo con lo que nos comunicamos y que es mucho más cercano a la oralidad y, por lo tanto, a lo sencillo. La voz. ¿Quién es la gran o una de las grandes escritoras que ha introducido las voces para escucharlas en la literatura? La premio Nobel Alexievich, en su gran libro Las voces de Chernóbil, que introduce todas esas voces que durante años nadie se ha preocupado de ellas, muchas son voces de mujeres, y entonces en ese libro va introduciendo las voces. ¿Se oye bien? Sí, vale. Y entonces habla de las voces. Claro, ella lo que hace es utilizar las voces en la literatura como contenido. Como contenido. Aquí os van a hablar estas voces de las mujeres familiares, de todas las personas que fallecieron durante el accidente de Chernóbil. La voz como contenido. Sí, pero ¿y si la voz se introduce en la literatura como si fuera una estructura? Un procedimiento. Esto es lo último de la literatura. Belén Gopegui habla de ello, Eduardo Ruiz Sosa, un autor menos conocido mexicano, espectacular, habla de ello. Utilizar la voz como si fuera una estructura. ¿Qué es la voz? La voz narrativa. Aquello que crea una atmósfera cuando lo estás leyendo. Aquello que crea una sensibilidad.
Y si eres capaz, como escritora, de introducirlo muy bien, lo que consigues es que cuando estás leyendo el texto aparezca un ritmo determinado, un timbre, unas pausas, y todo eso va generando contenido. Voy a hablarles, no sé si conocen a este autor, un gran escritor, se llama John Bilbao. Y John Bilbao le preguntan, en una entrevista le preguntaron, ¿cómo escribirías? ¿Cómo empezarías a escribir? ¿O cómo se podría abrir una novela? Y dice John Bilbao, hay que entrar, lo primero de todo, en el tono. Lo primero de todo, hay que crear un tono. ¿Qué es un tono? Una voz. Hay que crear un tono, descartando la acción inicial. Si se crea ese tono, el lector se acomoda al ambiente y a la temperatura literaria. Fijémonos de qué manera la voz comienza a formar parte de esa literatura. Voy a ponerles un libro, más que propuestas, son libros que con una enorme atención están generando toda esa mirada, y en este caso todo ese oído, esa mirada viajera y ese oído viajero. Bueno, este es un libro, yo tampoco conocía al autor, publicado en una editorial muy interesante, independiente de Logroño, se llama Pepitas de Calabaza, y se titula Un fotógrafo ciego, ¿no? Y Santiago Rosero es un periodista de Lima que vive varios años en París y entonces hace lo que él dice una ruta de viaje, pero también lo llama un mapa personal de París, ¿no? Entonces, por un lado, va a elegir unos determinados temas para hablar, temas curiosísimos, como ahora les voy a leer, ¿no? Y los va a tratar con un tono y una voz determinada, por eso este libro es tan atractivo, ¿no? Por cierto, cada uno de los temas pertenece a un distrito diferente de París, de tal manera que consigue, en ese mapa emotivo y personal de París, consigue hablar de 7 distritos diferentes, ¿no? Por ejemplo, voy a hablar, el primer ensayo, maravilloso, ganó un premio internacional, no recuerdo cuál es, muy importante, se llama Un fotógrafo ciego. Y entonces escribe prácticamente una crónica del fotógrafo ciego, totalmente ciego, un fotógrafo húngaro que se llama Eugen Babkar, ¿no? Y cómo cita en su estudio a las modelos y les dice cómo tienen que posar para fotografiar, ¿no? Entonces, bueno, es una crónica maravillosa. Otra, si vamos más abajo, por ejemplo, en la página 73, un panadero de alta costura, ¿no? Traza un itinerario, no recuerdo por qué distrito de París, donde solo va parándose en las mejores panaderías de París y aprovecha para hablar cómo se hace una baguette, ¿no? Y lo que ha significado pues, una barra de pan históricamente para los franceses, ¿no? Bueno, también es muy importante, hace John Galliano, Una estrella distante. Habla de ese gran modista que es John Galliano, que pasaba largas temporadas, creo que es en Tánger, y hizo unas declaraciones nazis muy, muy potentes. Bueno, pues hace una crónica de la vida de John Galliano en París y tiene esa crónica, mi preferida, que se llama Los Reyes del Congo, el peso colonial de la elegancia. Y yo no tenía ni idea. En el Congo hay toda una teoría estética, política, social, que es que se visten todos, no sé si alguna vez lo han visto, se visten con trajes los hombres de diferentes colores y mocasines de diferentes colores y es una estética brutal, que se gastan todo el dinero a ver quién va más guapo, ¿no? Y entonces, bueno, por supuesto, no es eso lo que cuenta es el Congo, la descolonización, ¿no? Bueno, son temas muy interesantes, tiene una mirada viajera que compila de una manera determinada, pero ¿cómo crea la voz narrativa? Bueno, pues crea una voz narrativa muy objetiva, donde desaparece prácticamente la valoración, la opinión, y qué difícil es, siendo periodista, no opinar, No opina, no valora. Bueno, hay también muchos silencios narrativos. En fin, va dejando que los propios acontecimientos de París tengan su propia voz, ¿no? Y desaparezca
la voz del narrador, ¿no? Bueno, un ejemplo, ese fotógrafo ciego. A ver cómo era, de pronto. A ver. Vale. Otro punto, otra manera de mirar, y yo creo que esta es la que más conocemos, porque realmente esto es un cambio casi de hermenéutico el que se está produciendo, ¿no? El que he titulado El mundo empieza a hablar, o el mundo nos empieza a hablar, aunque realmente el mundo hace tiempo que hablaba, lo que pasa que o no lo escuchábamos o no lo sabíamos escuchar, ¿no? Bueno, hoy nos encontramos en un momento en el que el lugar de enunciación se ha desplazado. Hoy se habla desde otros lugares. ¿Desde qué otros lugares? Desde el reino vegetal, el reino animal y el reino mineral. Hay que ver, hay que oír, hay que percibir como percibe un animal. Como Annie Dillard dirá que percibe el zorro, dirá ella. Hay que acechar como un zorro. Es decir, hay que ver como vería un animal. Hay que sentir como sentiría una montaña. O hay que sentir como sentiría incluso una piedra. Hay un libro que acabo de leer maravilloso en italiano, en una editorial muy interesante que se llama Wetland, que se titula Essere piedra, de un antropólogo que habla de la conciencia mineral. Un libro muy, muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, hay que sentir, intentar percibir cómo han percibido ellos. Se podría decir que ahora mismo estamos frente a tres conciencias que antes no se tenían en cuenta: la mineral, la animal y la vegetal. Estos tres reinos, cuando el ser humano se ha aproximado a ellos, prácticamente lo ha hecho solo con el fin de explotarlos. Animales, minerales, vegetales. Ese ha sido el fin, el objetivo que ha tenido el ser humano cuando se aproximaba a estos tres reinos. Bueno, la mirada antropocéntrica tiene que desplazarse, o como dice una antropóloga africana, más que desplazarse, lo que tiene que hacer es dejar que entren y que se unan otras nuevas miradas. Estamos ahora mismo en ese momento y estamos en un momento interesantísimo porque están apareciendo nuevas subjetividades. El escritor, el ser humano, tiene que intentar situarse en otro lugar y ver cómo ven otros reinos. Cambiar de subjetividad. En eso estamos hace pocos meses, ¿no? Hace pocos meses, pero sin embargo, este libro que les pongo aquí, que, bueno, no sé si decir, pongamos que de 50 libros es uno de mis preferidos, ¿no? Pero si quieren leer algo sobre lo que llaman libros de la naturaleza, la literatura, la nature writing, este es un libro maravilloso, ¿no? Aquí se publica en el 2017, pero en Estados Unidos se publica en 1974. Aquí se traduce por una temporada en Tinker Creek, pero en Estados Unidos se traduce como Un peregrino en Tinker Creek, que es bien diferente el título. Bueno, Annie Dillard es una escritora norteamericana que aproximadamente con 26, con 27 años se va un año a retirar a esa cabaña que ven allí. Eso que están haciendo ahora los escritores españoles, tal, bueno, y japoneses y franceses, ¿no? Que les dicen los agentes literarios, iros un año, retiraros y escribir un libro. Bueno, pues eso lo hacen en el año 1974 Annie Dillard y se va a esta cabaña. Claro, esto le sonará a Thoreau, a Walden, ¿no? Pero es que Annie Dillard se doctora sobre los arroyos en Walden y en Thoreau, ¿no? Sobre el agua. En fin, bueno, ella coge y se va a esta cabaña, ¿no? Escribe un libro, está un año en esa cabaña y está pues acechando, escuchando, sintiendo, viendo, prestando una enorme atención a todo lo que ocurre a su alrededor, ¿no? En el año 1975 le dan el premio Pulitzer a este libro.
El segundo capítulo, que se titula Ver, es uno de los capítulos obligatorios que se leen en las escuelas de escrituras, en los programas de escuelas de escrituras creativas de Estados Unidos. Es un libro. A mí, bueno, ese verbo que es acechar, estar al acecho, que es el verbo que utilizan los cazadores, además, ¿no? ¿Cómo lo utiliza ella? No, voy a acechar, pero ella no quiere cazar, no quiere matar, quiere tener la misma percepción que tiene un zorro, ¿no? Vamos a ver cómo ve ella, cómo ya en el año 74 ella está intentando ver de otra manera, ¿no? Está construyendo una mirada viajera, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, dice ella, se arrastraban las mantis religiosas del saco hasta el fondo del tarro, formando un puente viviente que parecía caligrafía árabe. Un texto incomprensible del Corán grabado en el aire por una mano sutil. Maravilla de texto, ¿no? O sea, es capaz ella de ver a un insecto, pero ya desde las alturas. Y lo que hace ese insecto es tan extraño, ¿no? Y le ofrece tal conocimiento a Annie Dillard que ella lo ve como si le estuviera presentando un lenguaje nuevo. Pero, sin embargo, ella es capaz de compararlo a una caligrafía árabe. Es más, como está peregrinando, por eso en inglés se llama una peregrina en Tinker Creek, le parece que lo que está viendo es el Corán, el libro sagrado, ¿no? En fin, así va construyendo ella una mirada, ¿no? Hay un momento que dice, ¿qué hay en un metro cuadrado de bosque? Yo que he escrito algunos libros de viaje, digo, ostras, yo me gustaría sentarme y decir, venga, Patti, ¿qué hay en un metro cuadrado de bosque? Pero no qué hay encima de la tierra, ¿qué hay debajo? Yo sé acaso qué hay debajo, ¿sabría nombrar lo que hay debajo? ¿Sabría nombrar, por ejemplo, cómo se reproducen todo ese reino vegetal que hay debajo y reino animal que hay debajo de un metro cuadrado de bosque? Bueno, dice Annie Dillard, ¿podría ser que se nos estuviera pasando algo por alto? No es que pase desapercibido, sino que resulta invisible. Este es un tema a mí que me gusta mucho, me parece muy contemporáneo, ¿no? Las cosas son invisibles hasta que no les damos visibilidad. ¿Cómo se da visibilidad a las cosas? Reparando en ellas, mirando con una mirada que escudriña más, ¿no? Bueno, esto es largo, pero es tan bonito, tan bonito. No es que sea una descripción tan bonita, pero digo, ostras, así hay que ver. Así es una mirada viajera contemporánea, ¿no? Y dice, a 1 centímetro de profundidad, los biólogos encontraron una media de 1.356 criaturas vivas en un área de 10 decímetros cuadrados, incluyendo 865 ácaros, 265 colómbolos, 22.000 pies, 19 escarabajos adultos y criaturas de otras 12 especies. Una estimación de la población microscópica determinó que podía haber más de 2.000 millones de bacterias y millones de hongos, protozoos y algas en una cucharadita de bosque. Es que si no nos paramos y vemos de otra manera lo que tenemos al lado, no nos damos cuenta de lo que hay en una cucharadita del bosque. Bueno, y esto que es una maravilla, que lo he nombrado 2 o 3 veces en el libro, soy porosa. Soy porosa. Es decir, no solo veo, no solo escucho, sino que a través de los poros de mi piel, es decir, del tacto, ¿no? Estoy intentando recoger y crear otra mirada, otra percepción y, por lo tanto, otra emoción. Lean el libro de Annie Dillard si tienen ocasión, ¿no? Después de esa defensa de todo lo que los mundos y los reinos que nos hablan de otra manera, he elegido como parte de esa mirada viajera el fragmento, ¿no? El fragmento como procedimiento narrativo y como manera de escribir, ¿no? Entonces, bueno, elegir escribir, por ejemplo, en fragmentos es sobre todo una forma narrativa más humana que otras. Y es más humana porque el fragmento está mucho más unido a la oralidad
y al pensamiento. Yo aquí estoy hablando fragmentariamente. Estoy hablando fragmentariamente porque cuando me paro, produzco un silencio. Cuando vuelvo a hablar, es otro fragmento. Y además, como me olvido de lo que iba a decir, ¿no?, hago fragmentos. Entonces, claro, el fragmento es algo que habla, pues eso, del pensamiento, de la oralidad, y también habla de la enorme complejidad del mundo, de esa imposibilidad de contarlo todo. Y como no puedo contarlo todo, tengo que escribir en pequeños fragmentos, ¿no? Esto, que no se lo inventan, aunque ahora se está utilizando cada vez más, no es totalmente contemporáneo porque en la época de las vanguardias ya lo están haciendo. Walter Benjamin escribe a través de fragmentos, Virginia Woolf escribe en fragmentos, Paul Valéry escribe en fragmentos, ¿no? Y bueno, el fragmento también de lo que habla es de la ausencia de todo lo que no está y de cómo olvidamos las cosas, ¿no? Entonces, bueno, he elegido este libro, me decía José Ramón que no lo había leído. Yo, esta es una de mis grandes lecturas, me gustan muchísimo Los errantes de la premio Nobel Olga Tokarczuk y sin ninguna duda es su mejor libro, vamos. De hecho, yo creo que es el segundo, es el primero que se tradujo al español, al castellano, porque en catalán ya había 2 libros traducidos, Los errantes. ¿Qué pasó? Como pasa muchas veces, que le dieron el premio Nobel y se dieron cuenta que no tenía nada traducido, ¿no? Y digo yo que si lo tradujeron es porque sería el mejor, ¿no? Bueno, esto es un libraco, es un libro. ¿Y saben sobre qué trata? Además lo dice ella en la contrasolapa, trata sobre el movimiento. Yo a veces he hablado de él como si fuera un libro de viajes, porque trata sobre el movimiento. El título es también otro acierto, Los errantes. Habla de todas esas historias y de todos esos personajes que van errando. ¿Quiénes son los que van errando? Los que no saben a dónde van, los que no tienen destino fijo y los que no saben cuál es su destino. Pero es que si etimológicamente vamos pensando en la palabra errante, errabundo, viene de errar y de rata. Y errantes son también los que confunden su camino, o han confundido su camino porque no saben a dónde tienen que ir, ¿no? O sea, es que hasta el título es estupendo. Bueno, ¿qué hace Olga Tokarczuk, ¿no? Olga Tokarczuk va a introducir en este libro multitud de pequeñas novelas y en esas pequeñas novelas que va creando va como recuperando personajes de la historia sobre los que antes muy poca gente se había ocupado de ellos, pero que son muy importantes en la historia, ¿no? Por ejemplo, la hija del botánico y anatomista Rius. Rius es el que se inventa el guardar todos esos seres extraños, monstruos, monstruarios, en formol, todos esos gabinetes de las maravillas del siglo XVIII, pues Rius es el que comienza a guardar partes de la anatomía allí, ¿no? Y parece que es también muy conocido porque se inventa la fórmula perfecta para guardarlos. Sí, pero ¿quién se inventa la fórmula perfecta? Su hija, que además es una gran pintora de bodegones holandesa, ¿no? Y nos va hablando de la vida de su hija. ¿De quién más habla? Por ejemplo, de la hermana de Chopin, en una novela impresionante. La hermana de Chopin nos habla de cómo guardó el corazón de Chopin cuando fallece y lo lleva escondido debajo de las faldas. Bueno, para que ya saben que era un independentista polaco, como no, Chopin. Entonces, bueno, ella lo lleva para que no haya una rebelión. En fin, va contando la historia de estas personas sobre las cuales nadie ha reparado en ellas, ¿no? Y entonces va creando como una constelación de historias en las que, bueno, ella lo que hace es escribir fragmentariamente historias, ¿no? Y dice, yo es que quería crear una estructura que fuera, dice, como una reproducción celular, que fuera como una atomización, ¿no? Dice que en definitiva fuera muy desordenada porque lo que yo quiero hacer es crear una escritura que muestre la complejidad del mundo. Pero no diciendo voy a mostrar la complejidad del mundo, sino a través de mezclar historias diferentes, decir
vaya complejidad que tiene el mundo. Y eso lo hace en este libro maravilloso. Bueno, voy a hablar de mi libro, tengo 3 libros de viaje, mi libro Cuadernos perdidos de Japón, ¿no? Que yo elegí no el fragmento como hace Olga Tokarczuk, que escribe de manera fragmentaria, no el fragmento como procedimiento, sino el fragmento como forma. Y lo elegí por muchas razones, ¿no? Sobre todo porque yo creo que no se puede utilizar la misma estructura para hablar de París, de Weimar, que de Asia Central, que de Japón, que de Ámsterdam. O sea, no se puede hablar de la misma manera la estructura. Y entonces elegí hablar a través de fragmentos, de pequeños fragmentos, ¿no? E hice este libro y utilicé fragmentos. También porque es verdad que el fragmento te permite también trabajar muy bien el lenguaje. Como es más reducido, te permite trabajar muy bien, ¿no? Bueno, voy a leer alguna cosa, ¿no? Por ejemplo, dice la página de la izquierda, ¿cómo sonarán por la noche los sitios que visito de día? Pongo debajo, cuando viajo no sé en qué día de la semana vivo, ¿no? Luego pongo, por ejemplo, diario de viaje y pongo lo que me ocurre en Shibuya, en Tokio, ¿no? Y digo, en Shibuya, en Ometeo-sando, hay que dejar las avenidas y perderse, esta es la hoja de la izquierda. En Shibuya, en Ometeo-sando, hay que dejar las avenidas y perderse entre las callejuelas, casas bajas con algo de verde, silenciosas, ricas, con los nombres de los propietarios en las puertas. ¿Quién se habría imaginado que estarían escondidas aquí? Como el reflejo del silencio de los nipones. Las cortinas están cerradas, pero desvelan luces cálidas y ningún movimiento. Busco algo en el interior, algún rostro, alguna mirada, pero no hay nada, ¿no? Más abajo, de pronto, la clave de la poesía japonesa es la nostalgia del pasado, ¿no? Voy mezclando fragmentos, voy utilizando el fragmento como forma narrativa. Y eso me permite también poner y contrastar cosas muy poéticas con cosas que tienen que ver también con las crisis en las que viven los japoneses, que parece a veces que la gente cuando lee Japón y lee que ocurre algo malo en Japón, dicen, pero son pobres, pero hay problemas, ¿no? Es una de las sorpresas de este libro, dicen, oye, que en Japón, me decían, pasan cosas malas. Digo, claro que pasan cosas malas también en Japón, ¿no? En fin. Venga, hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Bueno, en este libro, por ejemplo, pongo, en la página de la izquierda, pongo, ya lo cité en Una viajera por Asia Central, pero lo repito aquí, perfume del ciruelo, asciende a lo alto, anillo de la luna. Es un haiku maravilloso de Buson. Y pongo abajo, una vez puse el siguiente poema en una conferencia y me pidieron explicaciones. También era de Buson. Y el haiku dice, sobre el cagajón del caballo, pétalos rojos de ciruelo incandescentes, ¿no? Esto es un libro de viajes. Y luego, bueno, pues pongo en el otro lado, por ejemplo, digo, percibo igual que una roca lo haría con la otra. Y luego escribo, la naturaleza sosegada de Nara, ¿no? En fin, voy mezclando estos fragmentos y a través de la forma como fragmento intento ir hablando también de la enorme complejidad de un país como Japón. Bueno, esta es mi última novela, es una novela. Vuelvo a utilizar el fragmento como una forma. Aquí agradezco al editor de Candaya, a Eduardo Ruiz Sosa, que fuera él el que dijera, Patricia, pero si tu poética es el fragmento. Y digo, claro que sí, ¿no? O sea, que fue el editor. En fin, y este libro está también escrito de manera fragmentaria. ¿Por qué lo pongo? Lo he puesto también porque tiene que ver con Alicante y con Menorca, con ese proceso de turistificación. Es la historia de 2 mujeres, una iraní y una menorquina, que se encuentran en la Menorca contemporánea
y tienen, entre otras cosas, que hacer frente a los procesos que está pasando ahora Menorca, como por ejemplo la imposibilidad de tener una vivienda para vivir, ¿no? En fin, se encuentran y vamos asistiendo a partir de fragmentos con este libro, vamos viendo las vidas que han tenido estas dos mujeres, vidas muy complicadas, ¿no? Y bueno, y realmente lo que hay detrás de estas mujeres son 35 entrevistas que hice durante muchos años a mujeres de todos los países que visité, preguntándoles siempre la misma pregunta, ¿no? Y he tenido la suerte de poder hacer un libro donde he concentrado en estas dos mujeres algo así como todas las cuestiones que les perturban a las mujeres de todo el mundo, ¿no? Bueno, y aquí vuelvo a utilizar el fragmento. Yo creo que el fragmento además genera una mayor intensidad, ¿no? Y genera incluso un mayor deseo, porque claro, cuando acaba el fragmento diríamos que el lector se queda en suspenso, ¿no? Y dice, ¿y ahora qué? Yo quiero que continúe, ¿no? Pero le cortas el discurso, le introduces otra cosa y estás generando como una mayor tensión, ¿no? Yo creo que el fragmento también crea eso, ¿no? Y bueno, para que vean un poco cómo es, voy a leer la página de la izquierda, creo que es, ¿no? Es la protagonista, la menorquina, se llama Ana, y dice, me asomé al balcón y vi que las 2 macetas de geranios estaban secas. Las regué y chuparon muy pronto el agua. Las raíces sobresalían por encima de la tierra y había que cubrirlas. Cogí el saco de plástico negro que guardaba en la cocina y lo eché directamente. Era una tierra casi negra. Pensé en la paciencia infinita que necesitaba un jardín. Pensé en que el origen del jardín había sido el huerto, la agricultura. Los árboles frutales y las hierbas medicinales y aromáticas nos habían acercado a la vegetación, a la armonía, al milagro de la química, la fotosíntesis, la fuerza verde y de color que necesita del agua. Y no habría fuentes, canales, surtidores, arquitectura del agua si no hubiera habido que regar. ¿Podríamos ser de verdad felices en un jardín? ¿Eh? Se pregunta Ana. Bueno, punto y aparte, fragmento en blanco, silencio por lo tanto y siguiente fragmento. Haz como si no existieras, decía mamá. Fragmento en blanco, podría haber sido así, fragmento en blanco y empieza una historia de las más intensas del libro, ¿no? Que no voy a hablar, no la voy a leer aquí, que bueno, que es un aborto, ¿no? Y bueno, esto era el fragmento, ¿no? Como una manera de mirar de manera fragmentaria para percibir con mayor intensidad y poesía el mundo. Y ahora voy a hablar a otro cambio de mirada, que es, he puesto aquí, esa afección o afición, si quieren ponerlo así, por la materia. O lo que llaman en filosofía y en antropología, no, en filosofía y en pensamiento, nuevos materialismos. Los nuevos materialismos es la afección que se está desarrollando por los objetos, por la materia, ¿no? Hace unos años quizás lo más importante era tener diferentes vajillas para cambiarlas en casa, ¿no? Ahora lo que le interesa a mucha gente es cuando va a comprar, o a alguna gente es cuando va a comprar una vajilla, lo que le interesa es saber si esa vajilla va a durar para que la hereden sus hijos o sus amigos, ¿no? Es decir, hay como otra proyección en ese objeto, ¿no? Hay como una mística de los objetos. Esto es normal que en un mundo tan absolutamente digitalizado y virtualizado como el nuestro, estemos poco a poco pasando de lo digital y lo virtual y fijándonos más y proyectando más una intimidad hacia los objetos, ¿no? Y eso ocurre también porque estamos en un momento en el que diríamos que los contornos no se dividen, no están separados, es decir, entre los objetos inertes y los seres animados
no llegamos muy bien a saber cuál es cuál, ¿no? Por eso, para acabar de definirlos, se está desarrollando esa afición a la materia. Y esto es ultimísimo, ¿no? Eso de tratar a los objetos de otra manera. Y traigo este libro de la editorial Alfa Decay, un libro que se llama La terrible historia de las cosas bellas, que a mí me ha interesado mucho y que me parece una manera posible para mirar el mundo y también cuando se viaja, ¿no? Ella lo ha titulado Ensayo sobre deseo y consumo. Bueno, Kati Kelleher es una periodista norteamericana y lo que recoge aquí es un poco el itinerario de los objetos que más hermosos le han parecido, ¿no? Por ejemplo, comienza hablando del perfume. A ella le gustan mucho los perfumes y comienza hablando de cómo se consigue un perfume, ¿no? Y para hablar, yo qué sé, por ejemplo, pues imaginémonos del pachuli, pues habla de dónde ha habido que cultivar el pachuli, en la actualidad qué CO2 se emite cuando el pachuli se trae en barcos desde no sé dónde. Aprovecha para hablar de cómo el pachuli tuvo que hacerse o se cultivó gracias a los esclavos que hubo. En fin, va trazando, aprovecha las cosas que más bellas le parecen para hablarnos de sus secretos y de sus sombras, ¿no? Habla también de las conchas, le gusta mucho coleccionar conchas y habla también lo que significa coleccionar conchas, cómo han llegado. Habla también de los tulipanes, ¿no? Entonces, bueno, va hablando con una enorme belleza y hermosura del itinerario, de esa sombra de los objetos, ¿no? Y bueno, voy a hablar de... No sé qué hora llevamos, voy a verlo. Voy a hablar de otra manera de mirar, ¿no? Por una mirada viajera, que es, desde luego, la nueva relación que se ha instaurado y que existe desde la pandemia, desde la COVID, ¿no? Bueno, la COVID hizo que viéramos con otros ojos lo que teníamos más cercano, ¿no? Nos empezó a importar más lo que teníamos más próximo, estoy hablando de espacios, de lugares, y eso fue debido a la pandemia, ¿no? Los lugares empezaron a verse como espacios de reunión, de compañerismo. Los lugares empezaron a verse como espacios más solidarios, ¿no? Solidarios con los reinos vegetales, minerales, en fin. Miramos con otros ojos los espacios y sobre todo lo que teníamos más cerca, ¿no? De hecho, hay una ciencia que estudia la relación que tenemos con el espacio que se llama proxemia, ¿no? Y bueno, empezó a importar más lo que estaba más cercano, ¿no? Nos hicimos, por decirlo de alguna manera, vulnerables a los lugares. Y yo creo que debemos continuar siendo muy vulnerables a los lugares. A mí los lugares me interesan como objeto de estudio porque yo creo que los lugares generan también unas determinadas narraciones. Cuando hablo del lugar, no es Japón me genera una narración, sino que cuando estoy en Japón yo escribo de una manera determinada por estar en Japón, ¿no? Quiero decir que es hora de hacernos vulnerables a los lugares, ¿no? Leía no hace mucho una entrevista al gran arquitecto Sir, lo llaman Sir Richard Norman Foster, el gran arquitecto, y él hablaba, qué sorpresa, de la naturaleza de un lugar. Me encantó la expresión y decía, ¿cómo se define la naturaleza de un lugar? Y digo, qué bonito, ¿no? Es decir, encontrar lo que de naturaleza, lo que de natural hay un lugar. ¿Qué tiene de específico un lugar para que genere relatos, nos genere vulnerabilidad, nos genere intimidad, ¿no? Y ahí entra este libro de Gaby Martínez. Gaby Martínez ha sido casi siempre un escritor de libros de viaje, pero un escritor con una gran inquietud, ¿no? Y dentro de esa narrativa ha ido cambiando
la temática, ha ido construyendo. Él ahora es en España, una de las personas que trabaja sobre la literatura, ¿no? Sobre la literatura de la naturaleza. Entonces, él en el año 2024 publica este libro que se llama Delta, en Seix Barral, y Gaby se va a vivir durante un año al Delta del Ebro. Y hace este libro que es una novela. Él yo creo que no había escrito novela, pero ya saben ustedes, y si no lo saben se lo cuento, ¿no? Que cuando vas a escribir un libro te dicen novela, que eso vende más siempre, ¿no? Que cualquier otro género. Y entonces escribe esta novela, pero él escribe una novela de lo que ve durante un año en un espacio que va a desaparecer, porque los deltas van a desaparecer, porque la isla de Buda del Delta del Ebro va a desaparecer, se la va a comer el agua, ¿no? Entonces va a vivir allí, entonces nos habla de ese día a día, del arroz, lo que necesitan las cosechas del arroz, de los patos que cazan, en fin, ¿no? Entonces, esta es otra de las cosas que tiene que ver con esa mirada, ¿no? También es necesario que podamos percibir el lugar como si estuviéramos viviendo en él. Si no podemos estar un año en un lugar para entenderlo y conocerlo bien, al menos pensar el lugar como si estuviéramos viviendo en él, ¿no? Un poco. Y bueno, este libro de Gaby. Yo no sé si han leído algún libro de May Sarton. Este libro, Anhelo de Raíces, la editorial Galonero, que es otra de las editoriales independientes así que hace un trabajo estupendo. Y este libro le ha dado así una difusión enorme porque de pronto May Sarton pues está interesando muchísimo, ¿no? Entonces May Sarton es una poeta norteamericana que en el año, aproximadamente los años 60, recibe una herencia y con ese dinero se compra una casa a 2 horas de Boston, es una granja hecha polvo, destrozada del siglo XVIII, y comienza a recuperarla. Ella tiene 46 años y comienza a recuperarla, a rehabilitarla, y es un proceso muy, muy largo, ¿no? En el que ella va construyendo esa casa y en anhelo de raíces, anhelo de estar enraizada en algún sitio, pues es una especie de diario de los años que vive en esa casa, bueno, no son muchos años tampoco, pero de toda esa rehabilitación y recuperación de la casa, ¿no? Y mientras va construyendo esa relación con la casa, ella también, la casa le sirve como comparación o metáfora de escritura. Ella va creando una determinada escritura tal y como va rehabilitando la casa, ¿no? Y mientras va creando esa escritura tan íntima, tan doméstica, tan particular, pues nos va hablando también a los lectores y va diciendo de qué manera una mujer soltera, que ya es soltera, que en los años 60 se va a vivir sola, ¿no? Pues puede escribir sobre unas verdades que parecen en principio que pertenecen a la intimidad de una mujer además soltera, pero sin embargo esas verdades se van convirtiendo en universales, ¿no? Eso también es importante, una escritura, podríamos decir, femenina, de algo que parece que no le interesa a nadie, el jarrón que elijo para poner en mi casa, pero que nos vamos dando cuenta cuando lo leemos que también es universal, ¿no? Podríamos hablar de este libro como que crea una mística de la casa. Eso, por cierto, también que nos hablaba de Simone de Beauvoir, ¿no? De cómo una mujer, al estar recluida, y habla de reclusión en la casa, de hacer un ramo de flores en la casa está creando todo un mito y un ritual. Bueno, pues aquí estamos asistiendo a una mística de la casa y también, lo hace muy bien May Sarton, a una reverberación de los objetos. Utilizo el propio verbo, ¿no? Los objetos, dice ella, tienen que reverberar. Qué bonito, ¿no? Reverberar es que brillan, que están vivos, ¿no? Que vibran, ¿no? Bueno, he utilizado una frase de ese libro tan bonita, ¿no? Que dice, podría ser feliz en aquella casa, acudiría a la poesía. Qué hermoso. Ha creado una casa hermosa, una belleza. Se ha proyectado los objetos y en un lugar así tiene que acudir la poesía, ¿no? Yo voy más allá, cuando leo esta frase pienso en Heidegger,
ese artículo que dice que los dioses nos han abandonado porque no somos capaces de ser poetas, ¿no? Dice, cuando la poesía vuelva, los dioses volverán y entonces se quedarán con nosotros, dice Heidegger, en un artículo muy hermoso. Bueno, pues ella, que es poeta y ha generado esa poesía, dice, ha generado esa casa tan feliz, dice, es que va a acudir la poesía, ¿no? Por eso me gusta esta frase. Bueno, este es un libro publicado también en Candaya, acaba de salir, de la escritora Florencia del Campo, y es un libro, le he puesto a escribir sin salir de casa o tener una casa donde escribir, ¿no? Bueno, aquí ya habla de esa precariedad que es no tener vivienda, y lo que hace Florencia del Campo en este libro, que tenga una casa, va a visitar, yo nunca había visto este tema, ¿no? Hace, por ejemplo, escribe unas 50 páginas sobre el hecho de ir a ver casas, viviendas, ¿no? Ella también recibe una herencia, ella es de Buenos Aires, una pequeña herencia en Buenos Aires, y dice, a ver si me puedo comprar una casa en España, porque si no tengo un lugar para vivir no puedo escribir. Entonces, con ese pequeño dinero se va alejando cada vez más de Madrid, obviamente, ¿no? Y entonces se dedica a ver casas, y aquí habla de lo que es ver casas, ¿no? Y es muy, muy bonita esa parte. Y luego, bueno, pues la casa que acaba comprando y tal, y es otro tipo de mística del hogar, y otro libro, pues esa necesidad de tener un hogar para escribir, ¿no? Bueno, así como resumiendo, ¿no? Para ir terminando, por una mirada viajera, formas para mirar de otra manera, para percibir también más allá de la vista, para percibir a través de otros sentidos, ¿no? En primer lugar, tanto tensamos la mirada que ahora nos hemos fijado en el oído, ¿no? Y del oído, la literatura está intentando fijarse en las voces, en las voces narrativas para generar textos, ¿no? Luego, de qué manera el mundo entero se ha puesto a hablar, ¿no? Ese desplazamiento, gracias, de las subjetividades, ¿no? El reino mineral, vegetal, animal. Luego, de qué manera se está escribiendo mucho de forma fragmentaria, como el fragmento es una manera que está más unida y es más acorde con el pensamiento y con la oralidad y con el propio ser humano, ¿no? Que siempre es incapaz de hablar de la complejidad del mundo y de la completud del mundo. Luego, esos nuevos materialismos o esa afición y afección por la materia, la mística de los objetos, para terminar hablando de ese estudio o, bueno, esa relación que estamos desarrollando hacia los lugares, ¿no? Incluso yo creo que los lugares son también ahora mismo algo así como entes que nos hablan y que nos dicen cosas, ¿no? Y antes de terminar, como he enunciado unas cosas de la turistificación así, he sido un poco abogada del diablo al principio de la sesión, para ese turismo, que no iba a hablar en la sesión, pero que algo he hablado, les recomiendo este libro. Yo he leído muchas cosas sobre turismo, y este es un libro estupendo de un periodista italiano que se llama El selfie del mundo, y el subtítulo es Una investigación sobre la edad del turismo, Marco Deramo, ¿no? Entonces, a mí es un libro que me ha interesado muchísimo, así que si quieren saber más cosas del turismo, pues compren este ensayo, ¿no? Y bueno, ya para cerrar, ¿no? Aún más, aparte de todo lo que he dicho de cómo generar, crear, identificar, aplicar una mirada viajera, bueno, realmente una de las cosas que se podría hacer bastaría simplemente, ¿no?, con considerar distinto el lugar en el que estamos, ¿no? Considerarlo distinto todo el tiempo. Algún filósofo musulmán diría mirar con ojos perplejos el mundo, ¿no? Pero no vamos a hablar de mirar, sino considerar distinto cada vez el lugar en el que estamos. Por ejemplo, ¿qué es lo exótico para nosotros ahora mismo? El término exótico, que ha sido también un término con unas enormes connotaciones negativas, pero ¿qué es lo exótico para nosotros? ¿Cuánto de exotismo hay en la naturaleza? Porque veríamos también
podríamos trabajar sobre esa mirada, ¿no? ¿Cuál es una de las características del viaje, del viajero y de la literatura de viajes? La tensión, la tensión. Tensión, ¿por qué? Porque el que viaja es consciente de que aquello que está percibiendo es muy posible que lo perciba por última vez. Esa es la gran tensión del viaje y la gran tensión cuando escribes, ¿no? Una de las grandes lecciones del viaje. La tensión de saber que lo que ves, quizás lo ves por última vez. Y con esto voy a cerrar la charla. Porque el mundo, tal y como lo estamos percibiendo en estos momentos, está también finalizando y terminando, ¿eh? Y es la última vez que puede ser que percibamos el mundo como ahora mismo. Y con eso termino la charla. ¿Qué tiempo has venido? Bueno, yo espero que bien. Mira, una pregunta. Decía José Ramón, no pregunta. Digo, ¿cómo no van a preguntar? Con la cantidad de cosas. Esperen que, como está en streaming, que vayan levantando la mano si quieren intervenir. Acércatelo a la boca. Acércamelo, sí. Vale, fantástico. Primero, me ha encantado. Me ha encantado la Más de conferencia. los japoneses, gracias. No, me ha encantado, sinceramente. Lo de la fragmentación de la escritura me ha parecido muy, muy interesante, porque yo creo que en un fragmento, sobre todo los cortos, se concentran mucho las sensaciones y te hace pensar más. Yo creo que te hace pensar más. Y otra pregunta que quería hacerte es, ¿qué le preguntaste en Las vidas que no viví a esas mujeres? Porque fue una pregunta solo para todas, ¿no? Sí, luego aquello derivaba, madre mía. Bueno, pero tú les preguntaste una cosa. ¿Qué les preguntaste? Sí, gracias. La pregunta que les hice a todas ellas, mujeres de diferentes países de 3 generaciones, y además tenían que tener unas particularidades, por ejemplo, todas ellas a las que les preguntaba, quería que tuvieran hermanos, no quería que fueran hijas únicas, entonces les preguntaba en qué situaciones se habían sentido en inferioridad de condiciones con respecto a los hombres. Entonces, claro, pues eso da para muchas cosas, ¿no? Porque da para muchas cosas. Esa era la... Gracias por la pregunta. No, vale. Bueno, Patricia, yo quería hacer primero no sé, una percepción, ¿no? Bueno, has comentado un poquito que la incidencia que ha tenido el COVID, ¿no? La enfermedad sobre todas nuestras vidas, pero sobre viajar también. Entonces, claro, cuando estábamos recluidos, pues no podíamos viajar, no nos podíamos ver, pero yo sí que tuve una percepción de cómo nosotros con nuestros viajes, nuestras acciones, incidimos en el mundo, en lo que nos rodea, ¿no? Y me acuerdo de 3 o 4 imágenes que me llamaron mucho la atención en vídeos que te pasaban, ¿no? Que en aquella época nos pasaban muchos vídeos, y yo me acuerdo uno sobre todo que era sobre Río de Janeiro, las playas de, bueno, Ipanema, Copacabana, ¿no? Que normalmente tienen, no es que estén sucias, pero parece que, sí, pues no sé, la acción de la gente y tal, y durante ese periodo que estuvimos todos recluidos, sí, se podía ver el fondo del mar. O sea, te metías 50 metros y se podía ver el fondo del mar. Lo mismo pasaba cuando te enfocabas en Madrid, veías que no estaba la boina sobre Madrid, ¿no? Y después también, por ejemplo, los animales volvían a ocupar, sí, los espacios que entonces le habíamos quitado, ¿no? Por ejemplo, en sitios como la India, Sudáfrica, otros muchos, no me acuerdo, pero se veían cocodrilos y animales rarísimos, ¿no? Paseando por en medio de las ciudades, ¿no? Entonces te quedas pensando y dices, sí, madre mía, yo viajo, pero también causo un poquito de daño al entorno, ¿no? Y una cosa muy curiosa que pasó aquí en Alicante, imagino que todo lo que yo me acuerdo perfectamente, que la mayoría de los días que estuvimos recluidos, que fue por lo menos un mes seguido o un mes y medio, llovió casi todos los días en Alicante, cosa que no ocurre normalmente. Yo me quedé, oye, hasta eso puede ser, eso fue una casualidad, ¿no? Pero vamos, hasta eso puede ser que incidamos hasta que llueva más, llueva menos, eso solamente te iba a comentar. Vale, muchas gracias. Sí, el paisaje, la naturaleza, el contexto cambió, impresionante, ¿verdad? En cinco semanas, sí. Ojalá nos hubiera hecho mejores, ¿no?
La COVID, bueno, hablo en primera persona, lo siento, plural majestático se llama, porque igual algunos nos los hizo mejores, ¿no? Pero ahora tal como está, hay muchas cosas tal y como están y dices, ostras, ¿dónde quedó todo aquello, ¿no? Pero sí que es verdad que el contexto y el paisaje fue totalmente diferente. O ver de pronto, ver lo que veía la gente desde sus balcones. Bueno, es que fueron mil cosas, ¿no? Pero de pronto, yo vivo ahí en Menorca, en un huerto, en el campo, tal, no sé qué, pues para mí todo era más fácil, pero de pronto dices, ostras, tú, estoy viendo en la televisión lo que ve la gente todos los días cuando se asoma al balcón. Y ojo, ojo, ¿no? Aquellos que tienen balcón, en fin. Gracias por las imágenes. Bien, sí, pero fíjate, estaba pensando que con el COVID, con el confinamiento, con todo lo que pensábamos entonces, con todo lo que se escribió sobre la vida en esa época, salimos del confinamiento pensando que la vida iba a cambiar, las ciudades iban a cambiar, empezamos a hablar de la ciudad de los cuidados y tal. Sí. Y yo creo que ha sido todo lo contrario. Sí. Todo lo contrario. O sea, ha sido brutal los cambios. Y si no, lo que estamos viviendo. Bueno, ha sido un verdadero... Ya se escribe, ya se sabe, ¿no? Yo creo que incluso esto Marco... es una observación que no tiene mucho que ver con esto, pero... Sí, incluso Marco Déramo, no sé si habla o... Sí. Pero bueno, quiero decir, o sea, hay que recuperar el dinero que se ha perdido durante la COVID. El dinero que se dejó de generar, hay que recuperarlo, ¿no? Entonces... Una de las causas de esa turistificación que tenemos tremenda es pues eso, la usura, el enriquecimiento, la voluntad de ganar lo que dicen que no hemos ganado, ¿no? Entonces, bueno, hay varias teorías que dicen que cada crisis es la justificación. Cuando se produce una crisis, 2008, caída de Lehman Brothers, cada vez que hay una crisis, ¿no? Hay una justificación para generar más dinero y, por supuesto, para que haya unas desigualdades económicas mayor, para forzar más el sistema, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que dicen que pasó con la COVID y por eso estamos asistiendo ahora a esta locura de todos para arriba, para abajo, Alicante lleno, bueno, todo a punto de explotar, ¿no? No hay ninguna pregunta, bueno, entonces sigo yo con las que tengo. Sobre los lugares... en mi opinión, los lugares son espacios que se viven, ¿no? Son espacios que se viven en el que tiene un papel central la memoria. O sea, yo me reconozco en los lugares. Pero claro, en la experiencia del viaje, cuando voy a un lugar que no conozco, ¿qué pasa? Ahí es donde yo, a partir de esas reflexiones, como yo he llegado a la literatura de viajes. O sea, la vivencia del viaje a través de la literatura. Vale. O sea, yo he vivido ciudades antes de visitarlas. Fantásticos, qué bien, qué bien. Esa creo que es... Claro, lo que pasa es que tú has comentado cosas sobre la subjetividad, porque claro, que me ha perturbado mucho y que cambiar la subjetividad... Esto realmente pero es muy interesante. O sea, porque claro, José Ramón, es muy interesante. Yo veo la ciudad a través de esa experiencia. O sea, por ejemplo, yo ahora estoy visitando Turín. Yo no he estado nunca en Turín, pero la estoy viendo a través de Nietzsche. A través de tantos otros que han vivido allí, ¿no? Y otras ciudades, pero no es la mía. Cuando yo llegue allí, realmente lo que estoy de alguna manera reproduciendo esa... Sí. No sé, es algo... Sí, bueno, claro, el viaje es también muy amplio, viaje soñado, viaje vivido, viaje rememorado, ¿no? Ahora hablo yo como viajera, no como teórica ni como escritora. Yo creo que cuando se viaja a un lugar... se genera una determinada experiencia, el lugar, ¿no? Tú hablas de que los lugares están cargados de memoria, ¿no? O has hablado. Entonces, se crea una experiencia determinada por lo que sea, ¿no? Esa idea de que estás viendo la televisión y hay un atentado en algún lado, ¿no? Y callaros, ¿qué pasa? ¿No? Que ha pasado no sé qué en el Yemen. Callaros, que yo he estado allí, ¿no?
Entonces ya puedes haber leído tú mucha poesía yemení, mucho Corán, mucho no sé qué, pero el hecho de que tú hayas ido por el lugar, yo creo que se activa la piel, los sentidos, el conocimiento y te vuelves parte de ese lugar, ¿no? Si bien es cierto que también vamos buscando en los lugares las lecturas que hemos hecho. Eso es lo más maravilloso que hay. Es que no sé, ¿no? Que tú viajes a Roma buscando las películas de Pasolini, ¿no? O Antonioni, eso es maravilloso. O sea, que es un compendio de todo. Pero los libros de viaje, claro, que hacen viajar. Y las novelas, aunque no sean de viaje, también, ¿no? O sea, ese traslado físico, anímico, mental, sí, es el viaje. Sin embargo, Calvino dice que lo mejor para llegar a un lugar es llegar con la mente en blanco, no haberse informado para nada. Ya Esto me sorprende, sí, ¿no? lo dice él. Bueno, hoy eso es imposible. A ver, yo creo que si hablamos también de qué sería lo ideal o no ideal, o sea, yo creo que hay que leer, hay que prepararse, porque no es una tontería salir de viaje. Aunque sea fácil llegar a Praga o sea fácil venir Menorca, Alicante, no es una tontería, por lo tanto hay que prepararse para aquello que yo veré en Alicante y luego, una vez que llegas, hay que tener una mirada viajera, que significa una mirada perpleja, que se asombra, y decir, ostras, esto no me lo habría imaginado, esto no lo he leído, esta persona no es como yo pensaba, y es... diríamos, en ese espacio que hay entre lo que tú lees, lo que te imaginabas y lo que ves cuando te mueves, que es cuando se produce el gran conocimiento del viaje o el conocimiento definitivo del viaje. En 2007 participas en una revista Occidente, en un número monográfico dedicado a las mitologías del viaje. Haces una entrevista a Rafael Argullol, que haces una serie de preguntas que hay alguna que me gustaría preguntarte a ti. Ah, vale. He hablado muchísimo. O sea, me convierte en... Yo querría escucharlos a ustedes, Entonces, no sé si tienen... No, sí. Bueno, luego les damos la palabra, a ver si tienen algún comentario más. La primera pregunta que le haces y que... Sí. La estructura del viaje como forma de la cultura sí. ¿está todavía por definir? Ah, sí. Sí, claro que está por definir. Es que... yo creo en que todo puede ser muy creativo, ¿no? Un viajero, de hecho, es un co-creador. Entonces, pues está por definir la estructura del viaje. La estructura del viaje y del libro de viaje puede ser un poema, puede ser esos fragmentos con los que escribo yo, ¿no? Puede ser a lo mejor un libro donde no haya puntos y seguidos, donde no haya ni un signo de puntuación. Está por definir, y está por definir porque cada viaje en teoría también es nuevo. Entonces, como es nuevo, pues hay que forzar el lenguaje, buscar fórmulas. O sea, yo creo que ahí sí que hay un cierto deber para con la literatura de viajes y buscar nuevas estructuras. Está por definir. Y cada libro quizás lo pueda definir o pueda dar un paso adelante. Y cada es una experiencia única de cada uno. Sí, yo creo que sí, ¿no? También podría ser, mira, pues, venga, pues voy a contar todo de la misma manera, ¿no? Yo tengo en casa desde 1997, 98, que empiezo a viajar sola y a tener diarios de viaje. Yo igual tengo 55 diarios de viaje. Y alguna vez alguien me ha dicho, pues venga, ve sacándolos, ¿no? Que daría su dinero y generaría tal. Y digo, no, hombre, no, yo no puedo estar contando todo igual. Yo no puedo estar solo contando lo que pasó, por ejemplo, no puedo. Ha podido ser, pero ahora no puede ser. Me pasó eso, entonces no. Yo ahora no puedo contar así un lugar. Viajar solo o acompañado. Bloch sí. en El Principio Esperanza sí. dice que hay que viajar acompañado, sobre todo con la persona que se ama, sí. para disfrutar juntos de la belleza y de las emociones del viaje. ¿Tú qué piensas? Bueno, yo he viajado de las dos maneras. Yo he viajado mucho sola y me ha venido muy bien. Y he defendido también ese viaje en soledad. Alguna vez una amiga, mi primer viaje a Japón, con una buena amiga, dice, yo quiero ir contigo. Y entonces yo ahí le tuve que decir que no. Digo, porque este es un viaje que yo voy a leer, que voy a escribir, que voy a ver, y quiero hacerlo sola. ¿Qué ocurre cuando haces un viaje sola? Pues que yo creo que estás más atenta a lo que pasa y a lo que ocurre. Estás mucho más atenta, ¿no? Hablas mucho más con la gente del lugar, conversas más,
hay un intercambio. También cuando viajas solo es más difícil y tienes que dedicar una parte de tu día a preparar el viaje. Que eso también, por ejemplo, en Uzbekistán o Kirguistán, pues es, ostras, son muchas horas, ¿no? Llegas a un sitio, quieres descansar y dices, ostras, mañana tengo que salir a no sé dónde, entonces prepararte el viaje. Entonces, yo creo que viajar solo a mí me gusta mucho. Yo ahora viajo con mi pareja, con mi marido, y entonces me gusta mucho repetir y me gusta mucho enseñarle. He vuelto hace 7 días, tú lo sabes, del Cairo, hacía muchos años que no iba. Me han invitado a la feria del libro del Cairo y entonces, claro, pues es muy bonito compartir un lugar que conoces con la persona que quieres. Se aguanta el Cairo, que yo hubo 2 veces que digo, hoy me va a decir que no salimos del hotel, ¿no? Porque ¿cómo está el Cairo? Mamma mía. 20 millones de personas. En fin, y entonces yo ahora estoy en un punto que me gusta mucho compartir con él. Sitios que he visto y también ir a sitios que no hemos visto ninguno de los dos. Porque esto es así muy romántico, pero es muy bonito. Él es más sedentario que yo, ¿no? Pero le digo, vámonos, porque también es muy bonito tener recuerdos juntos. Y claro, un viaje, pues tener recuerdos de aquella vez que estuviste en Sri Lanka, ¿no? Pues, oye, no sé si une, pero por lo menos crea, como dicen ahora, relato, ¿no? ¿Tú escribes en los viajes? ¿He oído a alguien por ahí? Perdón. No, se reía. ¿Sí? Sí, Venga, claro, venga. claro. El micro, es que si no, no le escuchan, lo están retransmitiendo por streaming. Sí, sí, no, Y mejor, entonces, para la voz. Gracias. Como es una viajera que llevas muchos años viajando, yo tengo curiosidad por saber, porque también tengo una opinión al respecto. Quisiera tener tu opinión sobre qué diferencia encuentras cuando has ido, sobre todo cuando has ido al mismo sitio hace 30 años y ahora. Claro. ¿Aprecias alguna diferencia muy, muy notable? Sí, depende del lugar, claro, ¿no? Pero, por ejemplo, acabo de volver del Cairo, creo que no me acuerdo cuándo estuve la última vez, he ido varias veces, pero la ciudad está igual. No me atrevo a decir peor, sino creo que con 6 millones de habitantes más. Ahora mismo el Cairo tiene 20 millones de habitantes. Entonces, la ciudad me ha parecido que está muy parecida. Hay otros sitios que no, que han cambiado tanto, pero luego muchas veces nos olvidamos que también lo que ha cambiado no somos nosotros, sino el contexto que nos rodea, ¿no? Entonces, yo en mi libro de Japón hablo del primer viaje que hago en el 2009 y del segundo viaje que hago en el 2018. La típica pregunta que me hacen, ¿ha cambiado mucho el país? Y digo, es que lo que ha cambiado mucho en esos años es España. Lo que del 2009 al 2018 cambia muchísimo es mi país. De tal manera que yo cuando viajo a Japón veo que el país parece Japón que ha cambiado menos, porque mi país ha cambiado, ¿no? Me refiero que también hay que tener en cuenta la mirada que llevas y la mirada con la que comparas. Y a veces lo que ha cambiado y lo que es diferente es tu lugar. Quiero decir en este caso que se ha modernizado mucho y hay... Pero yo me refiero a la percepción del viaje. Lo que noto de una forma brutal es que hace 30, 40 años, cuando salíamos de viaje, mi mujer y yo, el disfrute sobre los sitios, sobre los espacios del viaje, son distintos a los actuales. Sí, absolutamente. Ahora ir a un sitio es... Yo recomendaría que quien vaya de viaje y no tenga mucha experiencia de viaje, que no lo haga nunca en julio ni en agosto. Por supuesto que no lo haga nunca. Es mejor un marzo, un mayo o un septiembre, segunda quincena. Los meses de... Y no es que yo tenga un problema con la gente, y el exceso de gente, que para mí ese exceso me cause algún problema. Pero, ¿qué diferencia hay entre un viaje para disfrutar, gozar, conocer un sitio cuando se va en un mes de agosto o julio? Por suerte nosotros como jubilados ya no lo podemos hacer, no lo podemos hacer. Podemos permitirnos el lujo de no quererlo hacer. Pero julio y agosto, la visión del sitio y del espacio es completamente distinto.
es completamente diferente. Completamente distinto. Completamente distinto, también depende del lugar, porque probablemente el Cairo, vuelvo yo al Cairo en julio y en agosto, pues estará igual que en enero y en febrero, quiero decir, ¿no? Hombre, yo en el Cairo pienso que estará igual también que cuando estuvimos nosotros, que de esto hace 40 años. Sí, la verdad. Pero es quizá fuera del Cairo, lo que vimos fuera del Cairo, no sea en este momento como lo vimos hace 40 años. No, porque también hay mucho turismo, las pirámides estaban a tope y es temporada alta ahora mismo allí, ¿no? Es verdad, pues claro, en 30 años el mundo ha cambiado tanto y más los lugares en los que nos solemos mover, ¿no? Pues bueno, pues estar en la Plaza San Marcos, en Venecia, pues solo pues ya es imposible, ¿no? O sea, el mundo ha cambiado mucho. Sí, quizá en febrero o en marzo en la Plaza San Marcos se pueda estar. Sí, sí. Yo he estado en enero. Yo llevo 4 o 5 años que tengo una suerte inmensa y que estoy 10 días, 15 días en Venecia por varias razones. Y bueno, aparte de morirte de frío, porque o sea, el frío que hace en esa ciudad en enero no tengo palabras, la humedad que hace y no hay nadie, ¿no? Es que claro, a veces nos olvidamos también que hay mucha gente que le gusta, como dicen, el ambientillo. Es decir, que hay gente que le gusta ser turista y hacer turismo. No nos enfrentemos a demonizar algo, ¿no? Que le gusta ir al sitio, a Venecia, al sitio en el que se va a encontrar lo que él espera encontrar, que le gusta estar rodeado, que le gusta que las cosas sean como quiere, ¿eh? O sea, eso también lo tenemos que pensar, que esa es otra pregunta, ¿no? ¿En qué momento la gente también le gustó ser turista, ¿no? Aquí lo están viendo sin parar, ¿no? En Palma, quiero decir, o sea, es el que está aquí, o yo qué sé dónde, espero no ser despectiva, y quiere tomarse sus litronas de cerveza extranjero con el pecho descubierto y no sé qué, es que quiere eso, ¿vale? Quiere eso, ¿no? Nosotros queremos otra. ¿Eres capaz de elegir un sitio? Como Elegir del mundo. un país, sí. Bueno, yo tengo una suerte brutal y es que vivo en el sitio que más me ha gustado vivir. Ahí. Tuve que hacer muchas cosas para vivir ahí, ¿no? Pero vivo en el sitio que quiero ver todos los días. Y eso es impresionante, ¿eh? Elegir, yo soy muy iraní. Por favor, vayan a Irán. No dejen pasar su vida sin haber ido a Irán, por favor. Y vayan ahora mismo, aunque les digan que no. Sí. O bueno, esperen 5 o 6 meses, pero por favor, Patricia, Irán. Y ver la situación. Pues espere. Como dice no sé quién, o sea, nunca es buen momento para ir a Irán. Entonces, como nunca es buen momento para ir a Irán, habrá que ir a Irán. Irán, no sé, a mí Venecia me gusta muchísimo, Menorca me gusta mucho, es que no sé, es muy difícil decirlo, pero ya que estamos, por favor, en cuanto puedan, bueno, con un viaje organizado y tal, o solos, que viaja muy bien por Irán, vayan a Irán. Que eso es. Pero Patricia, ¿cómo hacer abstracción de lo que está pasando allí con las mujeres? Que las Con mujeres con el la 40%. Es que, a ver, No, el viaje, yo puedo no. hacer Bueno, yo yo por eso lo lo menos no puedo hacer- respeto. Quiero decir, yo eso lo he respetado siempre con amigas, con gente que dice, oye, Patricia, es que yo no puedo ir a un país que hay que ir con velo. Pues ya está. No solo eso, Pues ya está. No, pero quiero decir, tú no puedes conocer un país si no viajas. Y entonces, uno de nuestros deberes es ir a un país para saber qué puñetas está pasando allí. Porque no te lo cuentan. Entonces, tú tienes que saber cómo están ahora las mujeres allí. No sabéis los movimientos feministas que hay desde hace tiempo. No sabéis, el 40% de la mujer iraní ahora mismo va sin velo. Hay unas declaraciones de uno de los ministros iraníes que ha dicho que él ya no le va a decir a la policía de la moral que diga nada a las mujeres que no llevan velo, ¿no? Entonces, bueno, tú estás ahí y lo que tienes que hacer es, como en la novela Las vidas que no viví, hablar con las mujeres y decirles, oye, ¿qué pasa?
o sea, hablar, conversar, y entonces sabes lo que está pasando, ¿no? Entonces, abstraerte o no, como digo yo, es que los iraníes no son el puñetero gobierno que tienen. Eso no son los iraníes, ¿no? Entonces, hay cosas que no sabes hasta que no vas, ¿no? Entonces, bueno, es verdad, si tú no te puedes abstraer, pues claro, no puedes ir. Si lo vas a pasar así, cuando una persona lo pasa mal, pues no tiene que ir allí, ¿no? Pero sigo diciendo que hay cosas que dicen, el viaje ha muerto, no sé qué. Ostras, hasta que no vas no puedes saberlo, ¿no? Yo estuve en junio, me invitó a la Universidad de Amán, de Jordania. ¡Guau! O sea, había cosas políticas y geográficas que solo yendo a Jordania en junio me he enterado. O sea, por ejemplo, yo no sabía que se había abierto la frontera con el sur de Siria, que estaba abierta. Y mira que leemos. O sea, hay cosas que solo... Ahí fue la primera vez, por cierto, que me dijeron que ya se habían vendido, ya se estaba publicitando en prensa en la Franja de Gaza, en la primera línea de playa, que se iban a vender como chalets. ¿Vale? Y yo dije, no, estamos hablando de mayo de este año. No, lo ha dicho Trump, ¿verdad? Pues en mayo ya lo sabía. En fin, quiero decir, es verdad, si tú no te puedes abstraer, yo también lo entiendo, pero hay que hablar con esas mujeres, hay que saber todo lo que ocurre, porque todo ocurre en Irán, aunque el gobierno lo prohíba. Y bueno, y ahí está el país, que están consiguiendo muchas cosas y sobre todo que no tienen ni idea, no tienen ni puñetera idea de cómo hacer un trasvase de poder. No saben qué hacer. Y ahí están todos sufriendo y la población está hasta las narices. Y yo creo, por mi parte, que la revolución social ya se ha producido. El gobierno sigue allí, a ver cómo cambian, pero que ya hay una revolución ahí hecha en el país. Sí, que nos vamos, dice. Sí, yo creo que... Esos países generan un rechazo que, aunque sea muy atractivo su cultura, su arquitectura y tal, ¿cómo hablas? ¿A través de un intérprete? Porque no habla en Irán, que no hablan inglés, habla muchísima gente inglés. Sí. Es que no, vienen ellas. Lean, ya que estamos, lean mis libros de Irán. Lean en el 2005, la primera vez que fui a Irán, es decir, todas las tardes venía una mujer a hablar conmigo en inglés. Pero hay mucha gente, entre ellas yo, el rechazo que genera algún sistema político, por muy interesante que sea su país, cada uno es como es. A ver, yo suelo decir de Irán, yo es un país que conozco mucho, he viajado mucho, me han traducido al persa, conozco el persa, tengo grandes amigos, grandes feministas persas, amigas persas. Yo suelo empezar diciendo, cuando un país invierte en crearse una imagen, lo consigue. Y ahí tenemos las imágenes de estos puñeteros que además han construido una imagen y continuamos teniendo la imagen de 1979, de la Revolución Islámica. Y anda que no han pasado cosas desde entonces en el país, ¿no? Entonces, bueno, produce un rechazo y yo lo entiendo. Ese ha sido, de verdad, no todas estas cosas, mi trabajo de investigación, cómo se ha creado la imagen de orientalismo en Occidente, cómo hemos visto desde el siglo VIII el Islam en Occidente. Entonces, son muchos años, ¿no?, viendo el Islam, el mundo árabe, bajo una única perspectiva, ¿no? La perspectiva del bárbaro, la perspectiva de... Entonces, yo entiendo el rechazo y además lo respeto muchísimo, ¿no? Lo que decías tú. ¿Cómo llevo yo eso? Pues yo entiendo que tú no quieras ir a un país y lo entiendo. También, vuelvo a decirlo, solo yendo a un país podemos conocer cosas desde dentro y podemos estar con esa población y esas mujeres y sabemos lo que luchan, lo que no luchan. Ostras, amigas mías que han decidido no dejar el país con los problemas que tienen económicos y tal, porque la labor hay que hacerla adentro y no ponerse el pañuelito blanco cuando llevas 15 años exiliada fuera, en fin, ¿no? Entonces yo esos rechazos los entiendo, pero pensemos que bueno, que son otras cosas, ¿no? La verdad es que hay que ir a Irán antes de que Trump y si no se lo han repartido, bueno, no, esos dos no se lo han repartido, ¿no? Pero que ya esté repartiendo los turcos y los norteamericanos. Bien. Ya que tocas el tema de Irán,
Ya sabía yo. Es palabra clave, se habla iraní, ¡ah! La gente. Es que, aunque quieras tener tu postura, que tienes una mente abierta, tú vas ahí, vas a hablar con la gente, y de repente pasan cosas. Ahora, es un país hostil con sus vecinos, igual podría ser Israel. O sea, son dos. No son iguales, ¿eh? No me compare usted. No, es broma, estoy bromeando. Estoy bromeando. Hay muchos tentáculos por todo Oriente Medio y todo. Igual, y es más culpable que otros países. Que bueno, no vamos a hablar de motivos, hablo de viaje, ¿no? Pero es que hay muchos viajeros allí con toda su buena voluntad y los han secuestrado para cambiarlos por espías iraníes. Ha habido, efectivamente, ha habido dos casos. Ha habido el caso de este militar español que se fue caminando. Sí, claro que hay casos. Es que el gobierno es tremendo, el gobierno del país, claro que hay casos. Bueno, yo publico, entren en El País, en el diario.es, publico cosas sin parar, voy todos los años y bueno, como dice un amigo mío iraní, dice, claro, dices, tú como llevas viniendo tantos años, no dicen nada, ¿no? Quiero decir que, bueno, en fin, no sé. Claro que ocurren, pero yo no estoy defendiendo el gobierno de Irán, ¿eh? Que quede claro. Pero hay veces que aquí periodistas, sobre todo mujeres, son muy combativas con el feminismo, con todo esto. Cuando llegan ahí a hacer la entrevista al líder, ponen el puñuelo y parecen más iraníes que las iraníes. Es una cosa que no entiendo mucho. Bueno, yo el tema del velo, que es un tema... El tema de doblegarse. Sí. Porque hace poco, en Afganistán y tal, los periodistas americanas que digo, tengo otra forma de pensar y yo no lo pongo a ver. En pleno Afganistán, Pues nada. Complicado. Sí. Bueno, quiero decir, es complicado, pero hay que saber, hay que conocerlos y ya que estamos con lo del viaje, pues se puede viajar, ¿no? Hay que conocer. Irán es uno de los países más cultos que conozco yo, ¿eh? Ojo, incluso con esos bestiajos que tienen de gobierno, pero a un nivel impresionante, ¿no? Entonces quiero decir que, bueno, pues eso, hay que viajar y también quitar, ¿no? Como decía Edward Said, hablábamos antes de Edward Said, ¿no? Que un país, una historia, la historia de un país no hay que identificarla con un texto, que es el Corán, ¿no? Ni confundirlo con un contexto, que es el Islam, ¿no? Entonces, en un país pues pasan mil cosas y eso, ¿no? Y los rechazos, pues yo creo que también hay que cuestionarlos, los rechazos, y sobre todo las imágenes que dan a entender pues, la prensa y esas cosas. Y conocer. Tú has viajado por muchos países musulmanes, ¿no? ¿Te has sentido alguna vez intimidada por ser rubia y por ser occidental? Yo de eso también he escrito. Yo me he sentido en el ambiente, no. No. Como rubia, le han metido mano. Un árabe me ofrecía 40 camellos. 40 camellos, qué bonito. Eso está bien. Yo tengo una nieta con 20 años, rubia, con una melena muy larga, y también le ha metido mano, porque es que una rubia, ella lo sabe, Patricia, en el mundo oriental es muy llamativa. Yo no sé, a mí me han tocado el culo en Roma, me han tocado. Bueno, por terminar así, yo creo que el tema de la mujer ya está cambiando también, pero una mujer cuando se hace de noche y está en un espacio público, bien sea el parque, la mujer cuando está en el espacio público y se hace de noche, tira rápido a casa en Estambul, en Bruselas, y eso porque tienes miedo, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Pero bueno, si a las rubias y no rubias, como las llaman, gazelle, ¿no? Que es gacela, que también significa belleza, ¿no? Entonces, siempre vamos, una morena de esas maravillosas con ojos así grandes, eso es la belleza. Bueno, pues estamos vamos aquí a ya de terminar charleta. la conferencia, el ciclo. Pero antes, fíjese, antes quería terminar hablando de otro viaje, que no hemos hablado del otro viaje, y es el no viaje, ¿no?
con todo lo que está pasando en el mundo en este momento, el viaje, el no viaje, está de tremenda actualidad, ¿no? El viaje que se da en las fronteras, sobre todo lo que está pasando en las fronteras, ¿no? Y en este mundo distópico, cada vez más distópico, porque es una distopía, parece esto, es que parece que, ¿no? Entonces creo que había que haber hablado de ese viaje, y me parece que a lo mejor el próximo ciclo igual lo tendremos que dedicar al no viaje. Espero que no, pero en fin. Gracias a todos y la verdad, gracias sobre todo, se acaba de ir Jorge, pero me hubiera gustado decirle que hay algunas personas que estáis aquí, que me hubiera gustado tener un diploma para los que habéis sido tan fieles durante todas las jornadas, pero se ha ido Jorge, si no se lo decía. Así que muchas gracias a todos otra vez y bueno, pues que viajéis mucho y bien. Gracias otra vez. Gracias. Gracias. Gracias.